Esta historia comienza en una iglesia, donde todos se imaginarán un culto normal y alabanzas al Señor. Pero no, en esta iglesia unos monjes estaban rezando y uno a uno comenzaban a incendiarse como si fueran velas de decoración. Incluso hasta el sacerdote de la iglesia sangraba y luego se incendiaba por completo culpando a los demonios. Y aquí es donde nos preguntamos dónde estaba el prota. ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Pues les presento a Rin, quien estaba en un parque rifándose contra otros chicos y hey, salió ganador luego de un buen par de vergas. ¿Por qué lo dice tan brusco? Después de algunos minutos, nuestro prota ya estaba en la iglesia donde el padre le pedía que confesara sus pecados porque notaba las heridas en sus manos y nariz, pero Rin le dice que simplemente se tropezó muy fuerte al estar mirando a una linda chica. Pero Shirou, el sacerdote, le responde que eso era mentira porque sabe que se metió en otra pelea, así que lo reprende, ya que incluso lo llamaron del trabajo de medio tiempo donde había acabado de entrar, pues lo expulsaron porque no volvió después de ser enviado a entregar un pedido. En este momento justo llegaba Yukio, quien calmaba un poco al sacerdote porque le recuerda a Rin que debería tomar ejemplo de su gemelo. E incluso algunos chicos más que hacen parte de la iglesia hacen comentarios porque Yukio es un gran atleta y acabó de ser admitido en una de las mejores preparatorias, mientras que Rin no es capaz de alejarse ni un solo día de una pelea. Pero nuestro prota molesto les gritaba para que no se metieran en su vida, causando que la calefacción se estropeara, aunque nadie se percataba de esto, y un hombre llegaba avisándole al sacerdote que tienen un invitado, por lo que Shirou les pide que terminen de organizar aquel lugar y le pide a Yukio que curara las heridas de su hermano. Unos minutos después, Rin, mirando las cosas empacadas de su hermano, le comenta que al parecer esta sería la última vez que curará sus heridas, pero Yukio responde que cuando sea doctor podría ayudarlo mientras le pague, y ambos solo se ríen imaginándolo, aunque Yukio le confiesa que todos estaban preocupados en la iglesia por lo que le pueda pasar en el futuro, ya que no dura en ningún trabajo y además pelea casi todos los días con alguien. Pero nuestro prota responde que no era su culpa, ya que recuerda cómo vio que en el parque unos chicos estaban usando una ballesta para acabar con algunas aves, así que intentó reclamarles, pero solo le lanzaron una flecha para que no los molestara y furioso decidió enseñarles a la fuerza, justo cuando algunos chicos más entraban al lugar diciendo que tienen una buena noticia porque le consiguieron una entrevista a Rin para un trabajo de medio tiempo en el centro comercial, algo que molestaba a nuestro prota porque no le dijeron nada, pero todos los demás se ponen de acuerdo en conseguirle un traje y zapatos para que se viera más formal, así que al final termina aceptando su ayuda, aunque no consigue atarse la corbata y terminaba guardándola porque se veía mejor sin ella. Pero al salir oye como Shirou estaba hablando con una mujer y su hija, prometiéndole a la niña que si el problema no se solucionaba podría venir con él para hacer lo necesario. Luego Rin se acercaba comentándole que debe ser duro ser un exorcista sabiendo que no hay demonios que expulsar, pero Shirou le recuerda que los demonios sí existen y estaban en el interior de cada uno de ellos, aunque se extrañaba al verlo con aquel traje, y Rin le dice que iría a una entrevista, pero Shirou se ríe porque parece que no supo cómo atarse la corbata y entonces le ayudaba, comenzando a hablar sobre el día en que llegó a la iglesia y cómo siempre lo llamaba papá, pero Rin se avergüenza por recordarlo y Shirou le pide que demuestre el hecho de que ahora era un adulto y que puede valerse por sí mismo, lo que nuestro prota promete, ya que demostrará que él puede vivir solo. ¡No creo! Un rato después llegaba hasta el supermercado donde la jefa revisaba su currículum y le advierte que no aceptaría personas sin interés en superarse, por lo que le daría algunas pruebas y como inicio le dice que debería mover una gran cantidad de cajas hacia el exterior, asombrando bastante a nuestro prota, pero igualmente lo acepta, mientras que algunos de los trabajadores se asombraban porque parece que la jefa quiere molestar al chico nuevo, aunque se asombraban por la fuerza de Rin, e incluso la jefa luego de algunos minutos miraba como nuestro prota ya había movido casi todas las cajas, aunque con la última terminaba tropezándose y arrojaba todo el contenido encima a ella, por lo que la jefa entonces le asignaba varias tareas más, pero Rin siempre terminaba cometiendo algún error que la terminaba estropeando. Incluso recibía algunas advertencias por parte de su jefa y luego de algunas horas estaba bastante decepcionado porque seguramente no lo contratarían, aunque una de las trabajadoras le dice que debe animarse y le daba algo para comer, pero nuestro prota se asqueaba por el sabor que tiene y la mujer ya lo suponía porque es un producto que la jefa compró al ser bastante barato, aunque nadie lo compraba por aquel sabor tan asqueroso. Pero Rin le dice que tenía una idea y le pide que le deje preparar algo.
Minutos después, un grupo de personas se acercaban atraídos por aquel olor y cada que probaban la comida comenzaban a comprar los productos con los que nuestro prota había preparado tan deliciosa comida. Incluso la jefa llegaba para probar qué era lo que tanto rumoreaban y al hacerlo se asombra porque es muy bueno. Así que se gira avisándole a Rin que al siguiente día entraría a las 8 de la mañana y que no debería llegar tarde, emocionándolo bastante porque fue contratado, y minutos después llamaba a su hermano dándole la buena noticia, lo que ilusionaba bastante a Yukio porque es una muy buena noticia, y Shirou tomaba el teléfono recordándole que en unas horas estaría en la fiesta de despedida para su hermano, por lo que no debía llegar tarde. Así que nuestro prota se despide prometiendo que pronto estaría allí, y al salir atrapaba la bufanda de una niña que iba por el aire, pero se asombraba porque es aquella misma niña que vio en la iglesia hace poco, y en este momento la bufanda comenzaba a moverse extrañamente. Incluso notaba como algo la sujetaba y comenzaba a huir con ella, por lo que Rin empezaba a perseguirlo por toda la tienda preguntándose si era una especie de mono o algún tipo de animal, aunque este llegaba hasta lo alto de una caja y comenzaba a tirar todo lo que había, así que nuestro prota protegía a la niña que estaba allí, la cual alcanzaba a terminar un poco lastimada. Unas horas después, en la iglesia, todos estaban esperando que nuestro prota llegara, pero Yukio es quien se levanta para ir a buscarlo al ver que no llega, encontrándolo en un parque y pregunta qué sucedió, pues ya lo estaban esperando, pero él solo responde que no podía ir ni mirarlo a los ojos después de que lo despidieran, diciendo que era un desquiciado, aunque su hermano no entiende qué fue lo que sucedió y necesita que le explique, pero nuestro prota le grita diciendo que ni siquiera él lo comprende, ya que repite las imágenes en su cabeza de aquel extraño ser, aunque se calmaba rápidamente, y Yuki le dice que deben ir a casa. Unos minutos después llegan a la iglesia donde un hombre saludaba a Rin, ya que debió ser el que protegió a su hija Yui, así que nuestro prota le dice que no fue nada y además su hija estaba siendo molestada por algo que no sabe bien cómo explicar, ya que parecía como una especie de mono pequeño, pero cuando aquel hombre se molestaba porque debería ser algún compañero de clases, Yui le dice que son fantasmas porque desde hace tiempo la molestaban en su habitación, pero ahora lo hacen incluso en lugares públicos, aunque su padre cree que es nuevamente parte de su imaginación, y nuestro prota le reclama molesto que debe creerle a la niña porque ella depende solo de él, aunque Shirou lo golpea para que no hable más y le daba a la niña un trébol que la protegería. Luego le pide al padre que confíe en su hija y que no la culpe de lo que sucede, despidiéndose de ellos dos para ir con nuestro prota, a quien le avisa que no saldrá en un tiempo porque recibieron una carta de la jefa de aquella tienda donde planeaban cobrarle por todas las cosas que terminaron dañándose. Unas horas después, Shirou iba hasta el sótano donde miraba una espada y su mal presentimiento se confirmaba. Al siguiente día, nuestro prota despierta viendo la carta que su hermano le dejó y se lamenta porque no se despidieron bien, pero al mirar por la ventana se asusta porque ve una gran cantidad de cosas por el aire. Así que sale, pero parece que nadie más puede notar lo que sucedía, y además aparecen los chicos con los que se golpeó el día anterior, quienes le piden que hablaran un momento, aunque el impulso de ir y saber qué es lo que traman hace que rompa la regla que le había dicho Shirou, y llegaban hasta un callejón donde aquel chico le dice que quiere pagarle para que no hable sobre lo que vio el otro día, porque pronto él entraría en una academia prestigiosa de la ciudad donde sabe que su hermano Yukio también estaría, y si se esparce un rumor sobre lo que estaba haciendo su familia sería mal vista, por lo que quiere pagarle por su silencio, y Rin les dice que no le interesa más su dinero, pero aquel chico le responde que no debe actuar como si no le importara porque su hermano entró con una beca, así que seguramente necesitaría el dinero, y comenzaba a lanzar tantos comentarios que nuestro prota se enfurece y vuelve a golpearlo, ya que le advierte que no permitirá que nadie hable mal de su hermano, pero entonces nota que aquel chico comienza a transformarse y que tiene un aspecto demoníaco que nadie más parece notar, porque los otros chicos lo estaban sujetando en el suelo, al tiempo que aquel otro chico tomaba una barra de hierro caliente para hacer que nuestro prota aprenda a no ser tan explosivo, y hasta golpeaba a los demás para que no lo detuvieran, pero mientras acercaba a la barra de hierro, nuestro prota grita liberando unas llamas azules desde su interior, asustando a los chicos, y él mismo se extrañaba porque no sabe qué es lo que sucede, pero en este momento el chico de antes se acerca presentándose como Astaroth y le confiesa que aquellas llamas confirman que él tiene la descendencia de Satán, por lo que le invitaba a que vayan juntos pues Satán lo estaba esperando, pero Shirou llegaba recitando una oración para expulsar a los demonios, y Astaroth al verlo se molestaba porque es un exorcista y se lanza a atacarlo para silenciarlo, pero Shirou lo esquiva y sujetándole el brazo terminaba su oración consiguiendo expulsar al demonio del interior del chico, impactando a nuestro prota, quien no sabe
sabe qué sucedió y Shirou le dice que según parece también puede verlos, ya que aquellas cosas negras que ve en el aire es el alquitrán de Uya que se reúne alrededor de entes malignos y de la oscuridad. Además le explica que este mundo es conocido como Ashia, mientras que el mundo paralelo de los demonios es llamado Gehenna, los cuales no deben interactuar, pero los demonios consiguen poseer algunos objetos materiales para acercarse a este mundo, y ahora que lo han visto debe esconderse, pero Rin no sabe de qué es de lo que habla y Shirou le explica que su caso es especial, porque es el hijo de una humana y del dios del mal llamado Satán. Luego de unos minutos, nuestro prota recordaba cómo desde niño siempre había sido diferente y muy problemático, pero Shirou era quien lo guiaba, mientras se hacía unos jutsus salvajes contra los demonios que se acercaban, llegando hasta una azotea donde Rin se asustaba porque estaban rodeados, pero Shirou le explica que esos eran ghouls que habían poseído estos cuerpos de animales, y entonces usaba lo que para nuestro prota era como una granada de agua bendita, consiguiendo abrirse paso, y el sacerdote le dice que debe volver lo más rápido que puedan a la iglesia, porque los demonios no dejarían de perseguirlo. En la noche es cuando la actividad demoníaca se intensifica. Mientras tanto, los chicos de antes llegaban con su compañero que no recordaba nada de lo que sucedió, y ellos le dicen que Rin le dio una paliza y luego todo se salió de control, algo que comienza a molestar más a aquel chico porque no puede creer que nuevamente Rin volviera a ganarle, y un odio se apoderaba de él, comenzando a golpear un contenedor de forma tan violenta que sus amigos huían de allí, mientras que aquel chico volvía a ser controlado por Astaroth, quien se alegraba porque estaba acostumbrado a este cuerpo, y entonces comenzaba a buscar a Rin. Mientras tanto, Shirou conseguía llegar hasta la iglesia donde ya habían algunos sacerdotes esperando, y él les pedía que aumentaran las defensas en la iglesia. Incluso debían esparcir más agua bendita porque estaban siendo perseguidos por los esbirros de Astaroth, así que guiaba a Rin hasta un sótano donde había un contenedor y nuestro prota miraba una katana con algunos símbolos, pero Shirou le explica que esta arma tiene sus poderes demoníacos sellados en la vaina y es muy importante que nadie más la tome, ya que le pertenecía a él, y le advierte que nunca debe usarla porque si libera la espada de su vaina sus poderes demoníacos serían liberados y dejaría de ser humano, al tiempo que Astaroth se acercaba a la iglesia cuando un camión lo impactaba, pero el conductor asustado se bajaba para ver qué sucedió y Astaroth furioso lo enviaba contra una pared ya que le dolió aquel impacto. Además tomaba el camión para dirigirlo hacia la iglesia y así poder romper con aquellos escudos. Nuestro prota por su parte le preguntaba a Shirou por qué no le dijeron nada antes y si su hermano también era igual, pero el sacerdote le explica que su hermano no tuvo la fuerza para resistir el poder demoníaco, así que solo él nació con el linaje de Satán. Además tuvo que mantener todo en secreto y no revelárselo porque era la única manera de poder conseguir que viviera como una persona humana normal, aunque en este momento oyen un estruendo y miran como Astaroth entraba junto con varios esbirros reclamando que vino por el joven maestro. Entonces estiraba su brazo para alcanzarlo, pero los demás sacerdotes usaban agua bendita para herirlo y Shirou le decía a Rin que debe marcharse y esconderse hasta que amanezca, entregándole un teléfono el cual solo tenía un número telefónico y debe llamarlo porque era un amigo de confianza quien seguramente le ayudará. Así que cerraba la entrada al pasillo con una oración y nuestro prota le reclamaba porque todavía tenía demasiadas preguntas, pero los sacerdotes comenzaban a usar oraciones e invocaciones para detener la embestida de los demonios, algo que molestaba a Astaroth, pues incluso Shirou sacaba su mejor arma. Y el tercer día, Dios creó el rifle Remington de repetición para que el hombre matara a los dinosaurios. No una Biblia y nada de esto, aunque no sé qué tan efectiva sea contra demonios, pero es raro ver a un sacerdote con una escopeta. Y a los homosexuales. Amén. Mientras que nuestro prota comprendía en este momento que era un demonio y los recuerdos de todo lo que vivió de niño lo inundan porque muchos lo llamaron siempre un demonio, aunque se niega a aceptarlo, y en cambio Yukio intentaba comunicarse con ellos pero no lo conseguía y comenzó a preocuparse por Rin. Mientras tanto en la iglesia los sacerdotes usaban todos sus recursos para detener a Astaroth, pero el demonio era mucho más fuerte y rápido ya que conseguía superarlos a cada uno de ellos, por lo que luego de algunos segundos un impacto sorprendía al demonio pues lo había enviado Rin, quien le reclamaba a Shirou que todavía no había terminado de hablar, pero el sacerdote comenzaba el exorcismo con el cuerpo del chico para poder enviar a Astaroth hasta las profundidades del abismo donde no podría salir, y con esto el cuerpo del chico volvía a ser el mismo de siempre, pero Shirou entonces
entonces ordenaba a algunos de sus compañeros que sellaran el cuerpo del chico y lo purificaban mientras le avisa a Rin que debe marcharse porque la prioridad es protegerlo. Mientras que nuestro prota le reclama, pues parece que lo único que necesitan es que él se marche y si eso quieren lo hará. Aunque Shirou intentaba detenerlo, pero nuestro prota le dice que no debe de hacerlo porque igualmente ni siquiera era su padre, pues le ocultó todo su pasado. Así que ya no podía confiar en él, pero Shirou le daba una fuerte bofetada para que reaccione porque estaba intentando protegerlo y así que debe ir a empacar sus cosas. Lo que Rin acepta todavía en shock, mientras que Shirou justo caía al suelo y avisaba a todos que deben alejarse, ya que su voz comienza a transformarse y un fuego azul comienza a emanar de él. Pero Rin no entiende qué es lo que sucede y los sacerdotes le dicen que Shirou fue poseído por el rey demonio Satán, algo que este confirma presentándose como su verdadero padre, y cuando los sacerdotes intentan acercarse, Satán los enciende con su fuego demoníaco para que se alejen, ya que nadie interrumpiría sus deseos, y comienza a invocar la puerta entre los dos mundos, asustando a Rin, pero Satán le dice que eso de allí es la puerta que debe atravesar porque este mundo no soportaba el poder del dios Satán, ya que el cuerpo de aquel sacerdote sería consumido, al igual que sucedió con el de su madre, por lo que deberían ir allí para que libere todo su poder demoníaco, lo cual hace que Rin se niegue, liberando entonces parte de su poder, pero Satán solo se ríe porque puede parecer humano, pero su sangre es demoníaca y debe liberar su poder. Aunque en este momento Shirou consigue tomar un poco de control y usando uno de sus colgantes liberaba un poco de poder sagrado para así acabar con Satán y con la posesión, asombrando al demonio porque aquel sacerdote decidió dar su propia vida antes de seguir siendo poseído, pero igualmente se burla porque ya fue muy tarde, pues la puerta de Gehenna no dejará que Rin se escape y nuestro prota corría hacia el cuerpo de Shirou pidiéndole que despierte, incluso gritaba para que alguien los ayudara, pero no recibía respuesta y solo podía recordar cómo Shirou lo consolaba de niño, ya que se preguntaba si era hijo de un demonio, pero este siempre le recordaba que él era un niño humano y con esta determinación decide que nadie le hará creer algo diferente y se levanta sosteniendo su espada, pero los sacerdotes le advertían que no debería desenvainarla porque fue lo que Shirou pidió, mientras que nuestro prota piensa en su padre, quien lo crió durante aquellos años y le demostrará que ya es alguien que puede valerse por sí mismo, así que liberaba la espada de la vaina y un poder demoníaco lo inundaba, ya que el fuego era bastante fuerte, pero sin pensarlo nuestro prota blandía aquella espada impactando contra la puerta demoníaca y conseguía desaparecerla justo cuando empezaba a amanecer, pero al volver a guardar la espada miraba los restos de la iglesia y el cuerpo de Shirou ensangrentado, por lo que lloraba desconsolado por su pérdida, y en este momento Yukio llegaba viendo asustado todo lo que sucedió. Al siguiente día todos se alejaban del cementerio luego de enterrar a Shirou, mientras que nuestro prota seguía mirando aquella tumba, la de su padre, y recordaba lo que le dijo todo este tiempo. Entonces usaba el teléfono que le dio para llamar a ese número y notaba cómo le contestaban desde muy cerca, por lo que entonces mira que había sido rodeado por varias personas extrañas y uno de ellos se presenta como Mephisto, amigo de Shirou y miembro de la Orden de Caballeros de Veracruz, además de ser un exorcista que trae una misión porque en nombre del Vaticano debe encargarse del hijo de Satán, así que le ofrece la opción de rendirse o luchar, pero nuestro prota molesto le exige entonces que lo convierta en un exorcista porque sin importar qué es lo que piensen los demás, su verdadero padre es Shirou, y Mephisto asombrado pregunta qué haría si se convierte en un exorcista, pero Rin responde que entonces podría encargarse él mismo de Satán, y Mephisto ríe asombrado porque nunca esperó ver algo así, aunque podría ser una posibilidad, y sus compañeros se asombran porque aceptara esta petición, pero Mephisto dice que tiene curiosidad por saber qué sucede, aunque le advierte a nuestro prota que una vez llegue el día de enfrentar a su destino se arrepentirá de no haber muerto en este momento, mientras que Rin le dice que no le importaba porque ya no es un humano o un demonio, sino que ahora solo tiene la opción de enorgullecer a su padre siendo un exorcista. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Después de unos días, nuestro prota se despedía de aquel lugar que durante tantos años había sido su hogar y en el cual había acumulado tan buenos recuerdos, por lo que salía pensando que su hermano no había dicho ni una sola palabra, ni tan siquiera preguntó por lo que sucedió, pero hablaba con los sacerdotes preguntándoles si ya lo habían visto y ellos lo niegan porque no sabían dónde estaban, mientras que Yukio estaba en la tumba de Shirou recordando cuando de niño ese lo consolaba mientras lloraba.
Unas horas después, Rin esperaba que Mephisto llegara cuando nota que un auto extraño se aproximaba hacia él, así que se aleja de la carretera viendo que justamente era Mephisto quien estaba conduciendo y lo saludaba. Pero nuestro prota no entiende a dónde lo llevaría en aquel auto y el hombre le dice que lo llevará hasta la Academia Veracruz, ya que para todos los demás es el director de este lugar, asombrando un poco a nuestro prota. Y Yukio también llegaba comentando que se alegraba saber que no se separaría de su hermano mientras llamaba Faust a Mephisto, el cual le confesaba al oído a nuestro prota que ese es un nombre falso que usaba para que no sepan su verdadera identidad. Luego de unos minutos, Rin sigue sin entender qué sucede porque le había dicho a Mephisto que lo convirtiera en un exorcista, pero además le preguntaba a su hermano dónde estaba en la mañana y Yukio le confiesa que visitaba a su padre, justo cuando Mephisto les avisa que pronto llegarían a la Academia Veracruz, pero nuestro prota se asombra porque es toda una ciudad inmensa y Mephisto lo confirma porque es una ciudad con todas las instalaciones educativas necesarias, así que minutos después Rin se organizaba el uniforme de aquella academia y le preguntaba a su hermano si no se preguntaba cómo fue que alguien tan marginado como él logró ingresar en la misma academia, pero Yukio se disculpaba porque estaba muy nervioso y seguía leyendo un papel. Minutos después, en la ceremonia de ingreso, quedaba impactado al ver que Yukio es llamado como el representante de los estudiantes de primer año y escuchaba como algunas chicas rumoreaban que fue el que obtuvo el mejor puntaje en el examen de ingreso, por lo que no puede evitar sentirse orgulloso de su hermano, ya que lo había molestado desde pequeños, pero ahora era admirado por muchos. Un rato después, todos los estudiantes se reúnen en el jardín donde Rin mira como algunas chicas se acercaban curiosas a su hermano y eso le trae un recuerdo del día cuando descubrió el sueño de Yukio para convertirse en doctor, por lo que animó a su hermano pues confiaba en que se convertiría en el mejor de todos los doctores y ahora sigue orgulloso de su hermano, pero recordando lo que sucedió con aquel demonio también sabe que no puede involucrarlo en esto y que debe alejarlo de todos los problemas. Luego de esto, nuestro prota se asombraba por el tamaño y el lujo de aquellas instalaciones, ya que desde la cafetería o los pasillos le parecían muy increíbles. Incluso el salón de clases era demasiado espacioso y nunca esperó ver algo así, pero notaba que algunos compañeros de clases comenzaban a rumorear sobre su comportamiento y se calmaba para no llamar tanto la atención. Una vez terminaban las primeras clases, Rin salía en búsqueda de los dormitorios, pero en este momento se daba cuenta que no sabía dónde quedaban, justo cuando un perro algo extraño se le acercaba y le hace el gesto para que lo siga, así que Rin lo hace saliendo de aquella preparatoria y en un lugar más alejado el perro se transforma en Mephisto, asombrando a Rin porque no sabía que los exorcistas podían hacerlo y Mephisto le confiesa que eso es algo especial que solo él puede hacer. Además le arroja una llave explicando que con esta podría usar cualquier puerta para ingresar a la escuela de preparación para exorcistas y su estadía en la academia normal es una pantalla, porque su verdadero estudio iniciaría en este momento, pues entraría en la academia para exorcistas y le avisa que nadie puede saber su verdadera identidad como el hijo de Satán, así que no debería demostrar sus llamas porque esto lo delataría al instante, por lo que Rin promete intentar controlarse y Mephisto le pide que intente abrir una de las puertas que ve allí con la llave que le dio, algo que Rin hace viendo impactado cómo llegaba hasta un pasillo con muchas puertas, mientras que Mephisto le daba la bienvenida indicándole que las clases para los de primer año es en el salón 1106 y por esta ocasión estaría acompañándolo para que pueda adaptarse, aunque se transforma en su aspecto de perro y Rin tiene algo de nervios por ingresar a este lugar, pero se recuerda que debe convertirse en un exorcista, así que ingresaba, viendo asombrado que el salón es muy diferente al de la otra academia, pero saludaba y se presentaba sin recibir ni una sola palabra de respuesta por los que estaban allí. Entonces iba hasta uno de los puestos y hablaba con Mephisto preguntándole quiénes eran estos, así que este le responde diciendo que son candidatos a exorcistas que estaban en su misma condición y algunos de ellos ya han recibido una herida espiritual que ha despertado sus sentidos, lo que confunde a Rin, pero Mephisto le explica que una herida espiritual puede ser una enfermedad causada por un demonio que les permite ver el mundo demoníaco, algo que claramente él no necesitó al ser el hijo de un demonio, pero en ese momento llegaba el maestro dejando en shock a Rin porque era Yukio quien ingresaba al lugar y entonces le reclama qué hace allí, pero su hermano se presentaba como un graduado en farmacología antidemonios, así que los demás chicos lo saludaban y Rin sigue gritándole mientras pregunta cómo es posible, pero Yukio les dice que comenzó a estudiar desde los 7 años y que hace poco se graduó, lo que Mephisto le confirma a nuestro prota porque es el mayor genio y el exorcista más joven en obtener aquel título, por lo que Yukio pregunta si alguno de ellos no ha recibido una herida espiritual y al confirmar que son 3 les dice que iniciarán con la ceremonia para que la obtengan, por lo que Mephisto le
le explica que su hermano planeaba invocar un demonio de bajo rango para causarle una mínima herida espiritual a los que aún no la tienen, pero nuestro prota le pidió una explicación a su hermano, quien lo ignoraba, y esto hace que suponga que Yukio ya sabía sobre su padre y también sobre su naturaleza. Entonces iba junto a Yukio exigiéndole que le explicara, y el chico accede pidiéndole a todos los demás que esperen un momento en el pasillo. Esto molestaba a los otros chicos, y cuando todos salen unos segundos después, Yukio pregunta qué es lo que quiere saber, ya que como le dijo antes, se graduó hace poco como exorcista, ya que entrenaba desde los 7 años bajo la tutela de su padre Shirou, porque él recibió una herida espiritual siendo bebé que se la provocó su mismo hermano demonio. Esto deja impactado a nuestro prota porque nunca le dijo nada y le reclamaba el motivo por el cual le ocultó todo lo que sabía, pero mientras lo movía terminaba derramando un vial con algo de sangre, y esto provocaba que el ambiente cambie y unas presencias se acerquen, así que Yukio le dice que estos eran simples goblins que estaban siendo atraídos por la sangre, así que usaba un arma y comenzaba a disparar contra todos los que aparezcan, dejando más que asombrado a Rin porque la destreza y precisión de su hermano es mucho mayor a todo lo que se imaginó, pero le pregunta si lo sabía todo este tiempo y quiere saber qué es lo que ha pensado de él, así que Yukio se gira diciéndole que es un demonio y eso representa un gran peligro, aunque no entiende el motivo para querer convertirse en un exorcista, pues imaginaba que lo hace para intentar compensar lo que le causó a su padre, pero si este llegaba a ser el motivo, lo mejor era que se entregara a la orden, mientras que nuestro prota le dice que no es su culpa que su padre muriera, y Yukio responde que Shirou siempre se enfocó en protegerlo. Además, hacía un esfuerzo sobrehumano al ser el único con el cuerpo capaz para resistir la posesión de Satán, así que resistía con su fuerza de voluntad todos los ataques que este constantemente le enviaba. Eso lo convertía en el exorcista más poderoso que existía y era imposible que aquel demonio terminara por poseerlo, pero sabe que debió decirle algo que bajara su fuerza de voluntad, y Rin recuerda que le había dicho que no era su verdadero padre, por lo que Yukio sigue acabando con varios duendes más y luego apuntaba a nuestro prota porque era la debilidad de su padre y el culpable de su muerte, lo que enojaba a nuestro prota, quien le responde que tiene razón en llamarlo un idiota, pero nunca debe apuntarle a su propio hermano, y corre hacia su espada diciéndole que si le hace sentir mejor atacarlo al igual que lo hace con los demonios, pues debe hacerlo, al tiempo que liberaba su espada y corría hacia Yukio, quien no se mueve, viendo cómo nuestro prota pasaba a su lado y acababa con un duende gigantesco, pero entonces le dice que él en su caso nunca pelearía con un demonio y su padre murió como un héroe que había sido, protegiéndolo hasta el final, y no quiere convertirse en exorcista por venganza, sino que lo quiere hacer porque necesitaba hacerse más fuerte y así proteger a quienes ama para no perder a nadie más. Esto hace que Yukio recuerde cuando su padre lo consolaba mientras lloraba y lo animaba para que se hiciera más fuerte, ya que así no sería atormentado por aquellos espectros y podría acabar con todos los demonios que se acercaran a su hermano, por lo que Yukio le confiesa que tienen el mismo motivo, así que lo aceptará, aunque debe saber que muchos exorcistas estaban detrás de él y su vida estaría en riesgo muchas veces, pero Rin lo aceptaba y segundos después entraban los demás compañeros, quienes quedaban impactados al ver el estado del salón, porque pareciera como si hubieran destruido todo el lugar. Luego de algunas horas, Rin llegaba hasta su dormitorio asustándose cuando Yukio llega por su espalda, pero este le dice que consiguió que ambos estuvieran en el mismo cuarto, ya que es peligroso y debe mantenerlo vigilado, pero si quiere ser un exorcista debe soportar la presión, y nuestro prota con decisión lo aceptaba. Al siguiente día, nuestro prota estaba leyendo emocionado un manga cuando Yukio se lo quita antes que lo termine arruinando y le pregunta si ha estudiado los libros que le dejó. Pero nuestro prota responde que esos son estudios básicos para niños y que él no necesita leerlos, aunque Yukio le recuerda que si quiere convertirse en un exorcista debe estudiar bastante porque si no, no valdría la pena. Aunque Rin se molestaba porque no le agradaba demasiado estudiar y su hermano avisa que saldría por algunos pedidos, así que debe hacerlo. Pero entonces nuestro prota le pregunta si se trataba de un exorcismo y al confirmarlo le pide que lo lleve porque sería más productivo que ponerse a leer libros e incluso podría aprender más, algo con lo que Yukio no está totalmente seguro porque no debería ir siendo hasta ahorita un principiante y sin experiencia, pero después de tanta insistencia termina aceptando, aunque le advierte que debe seguir todo lo que le diga, emocionando bastante a Rin porque podría ser de utilidad y se alistaba de inmediato, mientras que Yukio le enseñaba una llave con la cual al abrir la puerta aparecen sobre un puente bastante alto y Rin se asombraba
asustaba mucho, pero Yukio le explica que estas llaves permiten acceder a zonas especiales y cada llave que le entreguen es muy importante. Además, fue Mephisto quien creó todo este sistema de manera organizada y con muchos escudos junto con laberintos para que los demonios no puedan acercarse a ellos, dejando todavía más impresionado a nuestro prota porque no esperaba que aquel hombre fuera tan hábil. Pero entonces llegaban hasta una tienda y Yukio le pide que lo espere porque allí dentro solo podían ingresar los exorcistas y le ordena que no vaya a merodear o tocar cosas, aunque Rin le dice que no haría nada molestándose porque su hermano lo trataba como si fuera un niño pequeño, aunque segundos después miraba una reja que le llama la atención y curioso se acerca, viendo cómo hay una chica cuidando del jardín y al tocar la reja esta se ilumina para luego la puerta caer al suelo. Esto lo asusta y la chica lo mira horrorizada diciendo que es un demonio, pues la puerta antidemonios reaccionó ante él, pero Rin se molesta porque ella no deja de repetir que era un demonio y entonces decide acercársele, aunque la chica intentaba escapar a gatas y asombrado nuestro prota le pregunta si había algo malo en sus piernas. Mientras tanto Yukio le pedía a la encargada de la tienda todos los implementos que buscaba y ella se alegraba porque era uno de sus mejores clientes, mientras que Yukio le preguntaba por su hija Shiemi y esta responde que cada día su estado empeora, aunque los médicos y doctores que han traído no saben el motivo y todo comenzó desde que su madre, la abuela de Shiemi, murió. Nuestro prota por su parte ayudaba a la chica quien se disculpaba por cómo lo llamó antes, pero confiesa que la asustó demasiado y no esperaba que resultara siendo tan amable, así que le extiende la mano en señal de paz y le comienza a hablar sobre el jardín, pues le perteneció a su abuela quien lo amaba mucho y ahora ella es quien lo cuida, aunque confiesa que su abuela murió en un accidente el invierno pasado y suponía que ella se había ido a conocer el jardín de Amahar antes que ella, lo cual extrañaba a nuestro prota, pero Shiemi le dice que su abuela siempre le hablaba de una leyenda sobre un jardín que Dios tenía y en el cual existían todas las plantas del mundo. Justo en ese momento Yukio llega con la mujer sorprendiéndose por ver a su hermano allí, mientras que Rin se sorprende aún más cuando nota que Shiemi ya conocía a Yukio y este les presentaba a su hermano gemelo, pero además le pide a la chica que le deje ver sus piernas porque quiere asegurarse que no sea algo provocado por un demonio, lo que asustaba a Shiemi, pero al final accede y Yukio observaba con detenimiento notando una raíz que envuelve todas las piernas, así que confirma se trataba de una herida espiritual que se la provocó posiblemente un elfo oscuro, aunque estos demonios no poseen personas ya que no tienen la capacidad y normalmente poseían plantas o árboles, aunque parece que este se ve interesado por el alma de la chica y le pregunta si ha hablado con algo en este jardín, porque para que esto suceda el demonio tuvo que primero tener una conversación con ella, pero Shiemi le dice que no recuerda algo así y su madre entonces le pide que abandone aquel jardín porque estaba maldito y empeoraría su salud, aunque Shiemi le grita que no estaba maldito y no puede insultar así el lugar de su abuela, incluso le dice que la odia y en este momento cae al suelo sin fuerzas asustándolos a todos. ¡Se murió! Unos minutos después, Shiemi recordaba cómo su abuela le enseñaba lo necesario con las plantas y el tiempo que pasaban juntos, por lo que Yukio sale de la bodega algo extrañado porque esa sea la habitación de la chica y avisa que deben exorcizarla cuanto antes porque aquella entidad estaba alimentándose de su alma. Pero la madre explica que su hija decidió vivir en este lugar porque allí era donde vivía anteriormente su abuela y desde que esta murió no ha querido separarse del jardín. Incluso por eso ellas han tenido muchas diferencias, pues Shiemi no le hacía caso, aunque les dice que igualmente lo entiende porque nunca fue buena como hija ni mucho menos como madre, ya que por estar enfocada en la tienda abandonó a su hija quien se crió mayormente con su abuela y si ahora intentaba tomar su papel como madre, sabe que Shiemi no le creerá, incluso no ha podido hacer que asista a la escuela por la herida que tiene en sus piernas. Shiemi por su parte recordaba cómo en una ocasión le decía a su abuela emocionada que buscaría el jardín de Dios porque había estado ahorrando dinero, pero su abuela con cariño le decía que no podía conseguir mucho con este dinero y que por ahora debería buscar un lugar cercano, algo que ella aceptaba emocionada y luego de que su abuela murió comenzó a sentirse mal porque algunas plantas se marchitaban, así que lloraba porque no podía mantener con vida el lugar que tanto amaba a su abuela y entonces en ese momento escuchaba una voz que le decía que podía ayudarla, notando que era una planta quien le explicaba que era el hada de aquel jardín y que podía ayudarle a proteger este jardín si ambas lo deseaban. Justo en este momento despertaba pensando que ya era de noche y que aún no regaba el jardín, por lo que de inmediato se pone en esta tarea y comenzaba a regar las plantas, así que nuestro prota llega diciendo que es bastante tarde para una tarea así, mientras que ella dice que debe hacerlo, pero Rin comenzaba a destruir algunas de las plantas y Shiemi asustada le ruega que no lo haga, pero entonces nuestro prota le pide que le diga cuál es el verdadero
verdadero motivo que la ataba a este lugar. Entonces Shiemi le dice que fue por llegar tarde, ya que aquel día que salió cuando llegó su abuela había sido aplastada por una enramada y sintió demasiada culpa porque su abuela le había estado pidiendo ayuda antes de marcharse. Eso sorprende a Rin porque comprende que Shiemi siente culpa de una manera muy similar a él. Entonces le dice que si lo que quiere es hacer sentir orgullosa a su abuela, debe cumplir con el deseo que ella siempre hubiera soñado, no simplemente quedarse allí llorando, sino que hacer lo que le decía. Y Shiemi recuerda cómo su abuela la motivaba a buscar el jardín, aunque llora porque ahora no podría hacerlo ya que sus piernas no le funcionaban. Y en este momento Yukio llega disculpándose por la interrupción, pero ya sabe cómo poder ayudarla para que vuelva a caminar. Pero en este momento escuchaban una voz que dice que no la dejaría marcharse, y desde el suelo una planta somete a Shiemi, advirtiéndoles que la chica estaría allí hasta el día que muera. Y nuestro prota se asombra cuando su hermano le pide que le ayude, ya que le emocionaba escuchar aquellas palabras, y liberaba su espada para luchar, asustando a aquella planta porque también es un demonio, pero Rin le pide que no lo compare jamás. Luego intentaba atacar, pero la planta usaba a Shiemi como escudo y no consigue hacerle nada por miedo a herir a la chica, mientras que Yukio dice que él se encargaría y la planta se burla porque no le haría daño a una chica, aunque Yukio responde que no conoce a los exorcistas ya que hacen lo necesario para acabar con los demonios, y disparaba impactando en el pecho de Shiemi. Pero la planta liberaba a la chica y nuestro prota lo aprovecha para atravesar aquel demonio, y de inmediato iba a revisar a Shiemi, viendo asombrado que ella estaba intacta y que incluso podía volver a caminar de nuevo, justo cuando la madre de la chica llega y Rin le dice que le debe una disculpa, por lo que la chica se acercaba a su madre, quien confesaba que ella también había tenido el sueño de conocer aquel jardín de Dios, y ambas se funden en un abrazo de reconciliación, lo que emocionaba bastante a Rin porque es muy conmovedor y pregunta qué es lo que había hecho antes a su hermano. Entonces Yukio le enseña unas balas con cápsulas de vitamina, lo que no hace daño sino que le daba fuerzas a quien impacte, sorprendiendo a Rin porque todavía hay muchas cosas más que debe aprender. Unos días después, Shiemi llegaba a la academia como la nueva estudiante de clases, asombrando bastante a nuestro prota. Aunque el verdadero motivo de Shiemi era poder ver a Yukio enseñando, y no iba por nuestro prota. ¿Por qué me persigue la desgracia? Luego de unos días, nuestro prota era despertado en clases después de estar soñando con salvar a Shiemi de un grupo de demonios y que él era alabado por los compañeros de clase. Así que intentaba volver a concentrarse sobre la clase, pero notaba que había un chico que lo miraba molesto desde el primer día, algo que no entiende, pero notaba que aquel compañero tenía un aspecto bastante rebelde, y si no fuera porque ahora era un exorcista, seguramente ya lo hubiera invitado a pelear. Durante las siguientes clases, nuestro prota sigue teniendo bastante sueño y no demostraba mucha atención porque incluso se quedaba dormido, lo que molestaba a Ryuji, quien lo miraba a la distancia. Pero una vez llega la clase de Yukio, este les entregaba los resultados de los exámenes, donde Shiemi se asombra porque ella no obtuvo una buena calificación, y Yukio le dice que falló por ponerle nombres diferentes a los que eran de muchas plantas. Esto hace que Rin se le burle, pero se impacta demasiado porque ve que en su caso solo obtuvo 2 puntos de 100, así que su hermano le recuerda que debe estudiar más, y en ese momento Ryuji comenta que le enfermaba la gente así, ya que mostraba su examen en donde sacó 98 puntos, lo que asombraba a Rin, quien no entiende cómo pudo conseguir tantos puntos en este examen, y el chico le responde que los que estaban allí sí estaban interesados en volverse exorcistas y no eran como él, que solo se quedaba dormido en clases. Pero Rin le responde que no era bueno con la teoría y la práctica la aprendía mejor, pero los demás los apartaban para que no llegaran hasta una pelea. Minutos después, Rin no comprende cómo aquel chico alardeaba tanto, y su hermano le dice que Ryuji era uno de los genios más prometedores porque también fue aceptado con una beca. Además, parece que es el siguiente líder de un famoso templo en Kyoto, así que le recomienda a Rin que aprenda un poco de aquel chico, porque parece que este sí se esfuerza bastante, aunque en ese momento se marchaba pues tenía que ir a dar otra clase. Así que dejaba solo a nuestro prota junto con Shiemi y no sabe cómo actuar con ella, así que nervioso le pregunta si terminó la escuela normal, y ella le dice que en realidad no pudo hacerlo porque se le dificultaba mucho socializar, lo que asombraba a Rin porque en este aspecto se parecen bastante. Y mientras hablaban, Shiemi se acerca porque le gustaría ser su amiga, ya que ella no tiene a nadie a la cual poder llamar amigo. Pero mientras ella le tomaba la mano, justo llegaba Ryuji, quien se burlaba porque si era cierto que ambos estaban coqueteando, lo que también molesta a Rin, ya que le reclama que no era lo que él cree e incluso puede asegurarle que no eran ni amigos, sorprendiendo un poco al chico. Y nuestro prota le dice que además no podría decirle nada cuando tiene a esos dos fanáticos a su lado, comentario que molestaba a Ryuji y su rivalidad comenzaba a crecer.
Un rato después, en clases de física, ambos competían en una carrera donde unos monstruos los perseguían, pero nuestro prota no dejaría que Ryuji le ganara y este pensaba lo mismo acerca de Rin, mientras que los demás compañeros miraban asombrados la velocidad con la que competían, pero Ryuji incluso pateaba a nuestro prota para tumbarlo y eso hace que el demonio se acercara al chico, razón por la que el maestro termina la prueba de manera abrupta diciéndoles que podría terminar muy mal si seguían así. Además, llamaba a Ryuji para hablar en privado porque muchos en la academia esperaban demasiado de él y no debería involucrarse en problemas, algo que el chico aceptaba pero no entendía porque solo lo reprendía a él cuando la discusión fue entre los dos, así que el maestro le dice que Rin fue aceptado en esta academia por petición del director y parece que es un caso especial, razón por la que lo mejor es que no se involucre mucho con aquel chico, mientras que nuestro prota hablaba con los dos amigos de Ryuji quienes le pedían disculpas por la actitud de su compañero, pero es que este quería convertirse en un exorcista como fuera y ser quien venciera a Satán, lo que asombraba demasiado a Rin porque sus metas eran iguales, pero los chicos además le explican que hace 16 años hubo un evento llamado la Noche Azul donde cientos de clérigos fueron masacrados por Satán pues caían uno por uno emanando llamas azules que los consumían. Esto causó la destrucción del templo de ellos donde el padre de Ryuji era todavía un simple aprendiz y logró sobrevivir al estar toda la noche rezando sin detenerse, pero además con el pasar de los días intentó reconstruir el templo, pero debido a lo que ocurrió muchos apodaron el templo como un lugar maldito y por esto Ryuji ahora quiere convertirse en exorcista para demostrar que el templo no tiene ninguna maldición y ellos vinieron como apoyo pues esperaban servir de ayuda en ese propósito, lo que le daba curiosidad a Rin porque aquel chico provenía de un templo maldito. Minutos después, la clase continúa y Shiemi tiene muchos problemas para poder superarla porque se tropezaba constantemente, mientras que Izumo casi ni se esforzaba y cuando los demás participantes se preparaban, un teléfono suena, siendo el maestro quien contestaba porque su esposa lo estaba llamando, aunque se alarmaba y cuando colgaba le avisaba a los chicos que por ahora tendría que salir a una emergencia, así que les daba algunas advertencias porque no quería que nadie bajara donde estaban los monstruos y él luego volvería, aunque Ryuji se fastidiaba porque incluso los maestros parecían no tener compromiso con enseñar al igual que algunos estudiantes, pero Rin sabe que se refería a él y le dice que sí quiere ser un exorcista, lo que Ryuji no cree porque no demuestra convicción en ninguna de las clases y pensando en lo que el maestro dijo supone que es algún niño rico que el director aceptó, por lo que entonces le pide que demuestre su determinación ya que debería tocar a aquel monstruo y volver con vida, pues estos eran capaces de medir el miedo y la determinación en una persona, confesando que él también lo haría y si logra volver confiará en que sí quiere convertirse en exorcista, pero Rin responde que no aceptaría ni caería en su provocación porque no quiere morir. Además tienen la misma motivación para llegar a ser exorcistas y no hay un motivo por el cual pelear, pero Ryuji se molesta porque sus amigos le confesaran información suya a este chico y entonces comenzaba a sentirse humillado, algo que no le agrada porque recuerda cómo desde niño lo miraban a la distancia y él solo escuchaba rumores de ser el niño maldito, por lo que corría con su padre quien era rechazado también de diferentes casas y escuchaba cómo hablaban sobre el templo maldito que para muchos debería ser destruido, así que furioso no puede creer que opinen esto de su templo y su padre solo le pedía que no los escuchara. Además no tenía por qué pensar en ser el próximo líder del templo, sino que podía ser quien él quisiera y Ryuji lo negaba diciéndole que se esforzaría para ser el mayor exorcista del mundo y así vencer a Satán, lo cual desataba risas en su padre porque era un sueño bastante extraño, pero él confesaba que sí lo haría y que además reconstruiría el templo, por lo que ahora en este lugar no puede aceptar que dudaran de su sueño. Así que le avisa a nuestro prota que si no quiere hacerlo no hay problema, pero él sí lo hará, pues comenzaba a caminar en dirección de aquel monstruo y estando frente a este les dice que será quien venza a Satán. Esto hace que algunas chicas se rieran y estos recuerdos de las burlas constantes en su vida hace que comience a tener mucho miedo, por lo que aquel monstruo se alteraba y nuestro prota entonces salta sobre todos aterrizando frente a Ryuji cuando aquel monstruo abría la boca para devorarlo, pero tocando al monstruo nuestro prota le enviaba un poco de su poder demoníaco dándole la orden para que retroceda y el monstruo lo hace, así que se gira diciéndole a su compañero que debe dejar de actuar de esta manera porque él sería quien derrote a Satán. Entonces los dos comenzaban a discutir por quién sería el que lo consiga ya que su ambición era la misma y a la distancia Yukio guardaba su arma confirmando que Rin no desenvainó la espada ni demostró su poder demoníaco
demoníaco. Además, le avisaba que el poder de Satán parecía ser más difícil de conseguir para Rin de lo que esperaban, por lo que terminaba la llamada y Mephisto hablaba con su hermano Amaimon, quien venía desde Gehenna, y avisaba que muchos estaban preguntándose por qué el hijo de Satán estaba en Asha. Así que Mephisto le pide que le diga a los demás hermanos que él tenía a su hermano menor bajo su ala y que lo estaba ayudando a madurar, por lo que Amaimon se marchaba esperando que algún día regresara a Guineja, pero Mephisto pensaba que no lo haría porque preferiría disfrutar de una caja de juguetes como la que tenía frente a él. Luego de algunos días, nuestro prota despierta bastante tarde y se apresuraba a cambiarse porque llegaría tarde, aunque Yukio le confiesa que lo intentó despertar al menos 3 veces, pero no parecía poder despertarse, y Rin le pide que a la próxima lo intente al menos 4 veces, así que comía a toda velocidad porque había algo muy importante que debe hacer. Unos minutos después llegaba a la academia, donde todos ya corrían hacia unos puestos de comida y se molestaba porque había llegado tarde, pero al acercarse hasta los estantes tomaba un pan especial que quería comer y se asombra porque Ryuju también sostenía el mismo pan. Esto lo molestaba un poco y le pide al chico que le entregue su pan, pero este no se lo permitía. Entonces comenzaban una disputa por quién sería el merecedor de aquel pan, mientras que Yukio en cambio estaba viendo que había llegado tarde por aquellos bocadillos y un grupo de 3 chicas se le acercaban diciendo que ya se imaginarían algo así, por lo que le prepararon una comida especial para él, aunque Yukio no sabe qué hacer o cuál elegir y termina aprovechando que Rin estaba cerca para mentir diciendo que había quedado en comer con su hermano. Segundos después ya estaban en la cafetería, donde Yukio le agradece por salvarlo, y mientras él confesaba lo que sentía cuando aquellas chicas se le acercaban porque no quiere hacerlas sentir mal, nuestro prota estaba viendo ilusionado todos los platos que venden en este lugar y emocionado dice que quiere comer algo de esto, pero Yukio le avisa que eso es para los de la clase alta y lo lleva hasta una máquina donde puede pedir un boleto, dejando impactado a Rin porque los precios son exagerados y su hermano debía calmarlo para que no cometiera una locura. Luego de unos minutos, nuestro prota incluso le estaba reclamando a Mephisto que la comida era demasiado costosa y el director le recuerda que en esta academia solo se aceptaban a los mejores, por lo que tienen los mejores chefs y no pueden dejar un precio más barato. Pero entonces recuerda que ellos dos eran becados y les entregaba su mesada para que pudieran comprar lo que necesiten, dejando impactados a los chicos porque eran tan solo 2000 yenes para todo un mes. Welcome to Night City. Un momento después salen de la oficina y Rin no estaba de acuerdo porque con este dinero morirían de hambre, y Yukio le dice que igualmente él ganaba por su enseñanza a los principiantes y también como exorcista, aunque al ver la molestia nuestro prota le dice que tiene una idea para que puedan comer bien. Después de un rato ya estaban en un supermercado comprando lo necesario para preparar sus comidas y Yukio le decía a nuestro prota que podía utilizar la cocina del dormitorio porque en el edificio donde ellos estaban no había nadie más, así que nuestro prota acepta cuando su hermano lo convence diciéndole que las chicas se interesarían mucho en él si cocinaba, por lo que aquella misma noche empezaba a preparar las cosas necesarias para el siguiente día y cuando eran las 12 se marchaba un poco extrañado porque una olla había caído sola. Al siguiente día, mientras Yukio se terminaba de lavar la cara, es golpeado por Rin, quien le reclama que no debió comerse todo, pero el chico no sabe de lo que habla y luego de aclarar la situación, comprende que debe haber alguien más en este dormitorio. Entonces se daban cuenta que sí era verdad porque siempre tenían 2 platos servidos en la mesa sin saber quién lo preparaba, así que asustados corren a la cocina al escuchar que alguien estaba preparando el desayuno y con miedo miran que se trataba de Mephisto. Eso los extraña, pero el director les confiesa que él solo estaba reemplazando a quien les ha estado haciendo la comida, ya que se trataba de un Ukobach, que es su familiar, y debido a que ellos se habían metido en la cocina lo molestaron porque ese era su territorio, así que ahora se rehusaba a cocinar y entonces él sería quien lo reemplace hasta que el humor de aquel familiar mejore. Pero minutos después nuestro prota y su hermano miraban lo que Mephisto les preparó porque según él era una vena demoníaca, algo que los asustaba, aunque por el hambre Rin se lo devoraba y comenzaba a ver a su abuela al final del túnel. Lo que es irónico porque nunca conoció a su verdadera abuela. Luego de algunas horas, Rin terminaba de organizar la cocina reclamándole a Ukobach que todo había quedado en su lugar así que podía volver, aunque algunos utensilios eran arrojados hacia él y entonces furioso le dice que mejor ni vuelva porque no es el único que podía cocinar, lo que provocaba que en medio de un rayo aquel demonio aparezca.
Después de un rato, Yukio corría hacia el dormitorio porque tenía un mal presentimiento, pero al llegar entraba a la cocina viendo asombrado cómo su hermano caía al suelo y Mephisto desde lo alto de un armario felicitaba a su familiar y a Rin por tan espléndida batalla, confesando que ambos dieron lo mejor de sí y demostraron sus habilidades en la cocina. Incluso Rin le confiesa a Luko Bach que sus platillos estaban buenos y este le devuelve el cumplido, por lo que ambos deciden unirse para preparar de ahora en adelante los almuerzos perfectos. Al siguiente día, Yukio disfrutaba su comida y las chicas de antes se acercaban curiosas, así que este comenzaba a decirles que fue su hermano quien le preparó la comida y Rin a la distancia se imaginaba cómo lo buscarían al saber que sabe cocinar. Pero la realidad es muy distinta porque ellas solo lo miraban con miedo ya que se parece al loquito del centro y al final Rin termina comiendo solo y llorando bajo un árbol. Unas horas después regresaba a casa cuando nota que Shiemi estaba en la entrada y la saluda, por lo que la chica mira que Yukio se asoma por la ventana y le avisa que trae unas hierbas que les pidió, así que el chico le pedía que entre y que tomen algo de té, por lo que ella lo hace y al mismo tiempo afuera del dormitorio las tres chicas interesadas en Yukio no entendían quién era aquella chica que había dejado entrar, pero esperarían a que saliera para ellos poder darle la comida a Yukio. Luego de algunas horas, Shiemi se despide de ellos porque ya era tarde y Yukio le dice que tiene una llave que la llevaría directo hasta su casa para que no camine demasiado, algo que las chicas de afuera no sabían y esperaban casi hasta la medianoche. Aunque cansadas de esperar tanto, deciden entrar ante la posibilidad de que Shiemi se hubiera quedado a dormir con Yukio. Entonces entraban buscando la habitación y al pasar por la cocina se acercan curiosas porque olía bastante bien, pero al ver que en la nevera estaba aquella cantidad de platos se llenaban de celos imaginando que fue Shiemi quien los preparó y que seguramente por este motivo Yukio no come lo que ellas le ofrecen. Así que molestas comienzan a arrojar toda aquella comida a la basura, lo que hace que Luko Bach se enfurezca demasiado y en este momento las chicas gritaban con horror despertando a Rin y a su hermano, quienes al llegar a la cocina ven que aquel Luko Bach estaba transformado y emanaba un gran poder. Incluso notan que planeaba preparar a aquellas chicas y cuando nuestro prota intentaba detenerlo era impactado contra una pared, pero rápidamente se repone recordándole a Luko Bach que su felicidad es que los demás disfruten de su comida, algo que él mismo entiende porque vivió lo que era comenzar y que muchos no disfrutaran de lo que preparaba, pero cuando una sola persona lo elogió, él decidió hacer su mejor esfuerzo y le avisa a Luko Bach que si continúa así nadie comería sus comidas, por lo que el demonio se calmaba y nuestro prota entonces escuchaba los lamentos de las chicas, comprendiendo que ellas se quejaban porque Yukio no quiso comer lo que prepararon, así que obliga a su hermano para que coma todo lo que ellas habían hecho y de esta manera poder arreglar aquel problema. Al siguiente día Yukio recibía algunos días de descanso por todo lo que había pasado y para celebrarlo, Rin junto con el Luko Bach le traían un banquete que le daba náuseas de inmediato a Yukio después de todo lo que había comido la noche anterior. Y hasta aquí esta primera parte de este gran resumen. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta la parte que más te gustó y espera una segunda parte pronto. Gracias a todos por ver este video y nos vemos en el próximo resumen. Pero él solo responde que no podía ir y mirarlo. Pero él responde. Y como algunas chicas escuchaba como algunas chicas rumoreaban, pues si su voluntad se quebranta.